general Huamán, con el que tuve una reunión, que él estaría pálido de envidia de cómo este señor que convocaba al paro de la policía tenía esa cobertura y seguramente que él tendría que pagar para que le puedan anunciar o difundir cosas que seguramente quería. Lo que a la prensa vende le interesa el conflicto, el lío. Pero bueno, en términos reales, lo que sí me preocupaba era de que ese manejo en algunas ocasiones poco riguroso del asunto, por ejemplo, se hablaba de un supuesto sindicato único de policías, sin poner en cuestión o por lo menos hacer la referencia de que la Constitución prohíbe que haya sindicatos. Claro. Por otro lado, del sindicato único, decía único porque el señor que está ahí es el único que pertenece, porque si es que existiera el que se autoproclamaba era él como el secretario general. Y bueno, alrededor de esto se fue informando, por ejemplo, yo he visto algunos titulares en algunos medios, no digo que todos, pero decían, se suman al paro en el Cusco, y resulta que un oficial retirado ya o en situación de retiro anunciaba que él estaba de acuerdo con que hubiera una paralización, y de pronto decían, Piura se suma, y era también otra persona en situación de retiro que decía lo mismo. En consecuencia, creo yo que se podría haber configurado una situación que era muy delicada, que no conviene al país sin duda, y donde a los problemas reales que ya tenemos se le estaba agregando un problema que surgía un poco en la imaginación, pero que podía tener algunas consecuencias no gratas, no convenientes, y eso obviamente obliga para quien ejerce el cargo con responsabilidad a tener una preocupación más. Yo he tenido que estar preocupado por el asunto, he estado permanentemente informándome de cuáles eran, digamos, las novedades en cada una de las comisarías, en los centros, en las direcciones especializadas de la policía. Me he mantenido informado día a día de esta situación. Hemos tomado algunas medidas también, por supuesto, porque era importante hacerlo, sobre todo en materia de la difusión de lo que han sido las mejoras en las remuneraciones el 2012 y en los ingresos el 2013 de la policía, conforme a un compromiso que el gobierno ha asumido para hacer aumentos en 5 tramos. Esto ha habido que difundirlo bien porque la propia policía estaba un poco confundida en algunos niveles, y ahora sí que creo que ha quedado claro que después de 22 años por fin un gobierno se ha preocupado de mejorar esos ingresos, y no solo a ellos, que son los que están en actividad. También el año 2012 se hizo un aumento que iba entre 280 para el oficial de menor rango hasta 700 a los jubilados, o sea, y eso no se ha hecho nunca en los gobiernos anteriores, de dar un aumento de esta naturaleza a los policías jubilados o en retiro. También pero hoy día hay un movimiento de los policías en retiro. Sí, por supuesto, porque esta última bonificación que se ha pagado en diciembre y también ahora en enero del 2014, pero en diciembre del 2013, ya sí es una bonificación para personal en actividad, porque económicamente el país no se puede dar el lujo ya de extender estos beneficios de una manera más amplia, que ojalá hubiera sido posible, pero no es posible. En todo caso, entiendo perfectamente que estas personas no estén satisfechas y que hayan planteado sus reclamos, tienen derecho a hacerlo. Lo que sí quería dejar en claro es que hay una serie de medidas que se han tomado para mejorar la situación de la policía, y por ejemplo hacía referencia a cómo deudas que venían desde el año 82 por pensiones, por seguros de vida y de invalidez, que sumaban más de 84 millones que no se habían pagado desde esa época, se han pagado por este gobierno. Es más, se han establecido que para esas viudas o para personal que ha quedado en situación de invalidez con ocasión del acto del servicio, a la pensión que reciben, que es la misma que había recibido, digamos, en vida el efectivo policial, se le suman 1.600 soles, o sea, en buena cuenta una situación que puede sonar un poco dura, pero real y además muy justa, y es de que la viuda o la persona que quedó inválida recibe más de lo que hubiera recibido como sueldo el policía en actividad. Todo esto creo que habla de una situación que de ninguna manera podía dar pie pues a que en ese contexto se pretenda decir de que había condiciones para una paralización o para una protesta de la envergadura de la que algunos anunciaban. Bueno, para terminar, Walter, a pesar de todas estas mejoras que son comprobables, la sensación de inseguridad ciudadana persiste en el público y es muy difícil de erradicar. Es muy difícil porque cada vez que hay un caso, claro, es el famoso tema de la percepción o de la realidad, pero como la percepción es parte de la realidad,
la gente dice, no estamos desprotegidos completamente, tenemos que armarnos. Esto se lo pregunté yo el otro día en mi programa de televisión a un exministro, le digo, ¿dónde compro mi arma? Porque no se puede hacer nada. ¿Qué le dices al público? No, yo creo que no se trata de que la población se... Las experiencias de sociedades en las cuales todo el mundo acude a las armas para defenderse son más bien negativas, en el sentido de que los problemas se acrecientan. Yo entiendo que haya esta preocupación, yo mismo la sufro. Créanme que día a día, cuando me traen los reportes y veo asesinatos aquí o allá, no dejo de sentir, digamos, que en parte es también mi responsabilidad. Pero también quiero pedir paciencia y confianza. Estamos haciendo todo lo necesario para reducir las tasas de criminalidad por lo menos y revertir en el mediano a largo plazo el problema. Creo que eso, como ustedes comprenderán, no se puede lograr de manera inmediata, pero se está actuando muy positivamente y en base a estrategias que ya habrá oportunidad de explicar mejor, pero que están dando muy buenos resultados. Ustedes han visto, por ejemplo, de todos los últimos homicidios o asesinatos que se han producido, prácticamente ninguno ha quedado, digamos, por resolver. Ya están resueltos, ya se ha identificado los responsables. Están cayendo bandas vinculadas a grupos de extorsionistas, de gente que acude al sicariato, que a su vez tienen que ver muchas veces con estos falsos sindicatos de construcción civil, pero que invaden y trafican con tierras. Hay todo una cuestión de una trama, digamos, de fondo que hay que investigar con mucho cuidado, y creo que poco a poco vamos a ir desbaratando dónde está la fuente de esta criminalidad que nos agobia, ¿no? Walter, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. El ministro del Interior, doctor Walter Albán, estuvo con nosotros. Nos tenemos que ir a los mensajes. 1 de la tarde.